Tu negocio es tu historia, pero ¿quién está escribiendo el guión? ¿Eres tú o es tu sistema nervioso en modo supervivencia? Soy Carol Baena, mentora de identidad para empresarias, y esto es Cuenta el cuento como te dé la gana. Un espacio para empresarias que a veces se sienten intrusas en su propio sector, pero saben que más estrategias y más trabajo ya no son la solución. Bienvenida al podcast donde recuperas tu seguridad y el relato de tu propia historia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida un jueves más. Bueno, a lo mejor no es jueves cuando me escuchas, pero todo el podcast sale siempre los jueves a las 11:11. Quería decirte primero que no estoy segura de que vaya a haber podcast julio y agosto, porque me planteo bajar el ritmo sobre cosas que estoy haciendo que creo que se me está yendo un poco de las manos. Entonces quizás volver en septiembre. Esto por un lado. Y por otro lado, quería decirte que el podcast de hoy no sé muy bien cómo va a salir. Bueno, nunca lo sé en realidad, porque nunca tengo un guión. Sí que tengo un tema y sé de qué quiero hablar, pero no tengo un guión, por supuesto, ¿no? Pero hoy me lanzo un poco casi a la aventura, porque me ha aparecido una frase en mi cabeza y he decidido hablar sobre esto de manera muy inspirada. Así que bueno, vamos a ver qué sale, ¿vale? Vamos a ver qué sale. Por un lado, cada vez que tengo que grabar el podcast, me asalta la duda de qué hablo, de qué les hablo, que les pueda servir, pero que también, o sea, que no sea solo una reflexión, o sea, que no abra solo una duda, sino que abra una duda, pero de una mínima solución o una mínima salida, ¿no? Porque si no, estoy aquí planteando problemas y no hay salida, ¿no? a este problema, ¿no? Esto por un lado, es algo que le doy muchas vueltas, ¿no? Y por otro lado, cuando por fin lo encuentro y digo, vale, voy a hablar de esto, es interesante enfocarlo desde este lugar y dar un pequeño tip o una pequeña solución o cómo sería. Y entonces empiezo a pensar, buah, pero yo esto en realidad no tengo tanto que decir, ¿no? O sea, en realidad en 5 minutos lo tendría explicado ya. Y claro, y el podcast no puede durar solo 5 minutos porque es muy poco, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y si solo me dura 5 minutos, ¿cómo hago para enrollarme? Todo esto son cosas que yo tengo en mi mente, ¿eh? Estos son esa mente que no para, ¿no? Y por otro lado es, además, Carol, ¿queda claro lo que dices? Porque os lo digo de verdad, tengo tantas cosas en la cabeza, es decir, tengo tantas ideas, quiero transmitir tantas cosas que de repente me asalta la duda de si lo que estoy diciendo se va a entender, si va a llegar el mensaje, ¿vale? Entonces, con todo este lío en la cabeza, empiezo siempre cada podcast. Cada podcast es así. Excepto el primero, creo. Que yo creo que el primero lo hice así, en plan... ¿Y qué pasa? Que luego, una vez estoy grabando, llego a los 20, 25 minutos de grabación y empiezo a pensar, Carol, corta, porque yo no quiero, me gustaría no pasarme de los 20 minutos, ¿vale? Porque sé que ya hay muchos podcasts por escuchar, ya hay muchas reflexiones, entonces me gustaría hacer como cosas pequeñas, enfocadas, ¿no? Y rápidas, no rápida por un tema de consumo rápido, sino que una idea pequeña que quede clara, ¿no? O quede expuesta y ya está, ¿no? Entonces, cuando llego a los 20, 25 minutos de grabación, empiezo a decir, vale, Carol, frénate porque ya te estás enrollando demasiado, ¿no? Y ahí pienso, ¿ves? Tú te pensabas que no ibas a llegar, o sea, que con 5 minutos o con 10 minutos ibas sobrada de tiempo y resulta que no, que 25 minutos y aún podrías seguir hablando del tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque en mi mente, os digo la verdad, en mi mente
todo lo que hablo, todo lo que os cuento está conectado, todo. Y yo ahora no te lo sé explicar, no te sé decir esto con esto, sino que cuando yo lo voy hablando y lo voy pensando, todo tiene una conexión muy clara, además a nivel intuitivo, sobre todo está súper conectado. Y además lo conecto desde diferentes partes, lo conecto desde lo emocional, lo conecto desde la neurociencia, lo conecto desde el cuerpo, ¿no? Desde todo lo que sé del cuerpo. Entonces, claro, para mí es que no, tiene mucho sentido todo tiene mucho sentido, todo lo que te digo, ¿vale? No quiere decir que sea verdad, quiero decir que para mí tiene sentido, ¿vale? Entonces, a eso voy, ¿no? A que finalmente cuando estoy hablando, cuando me he puesto ya a hablar y me estoy enrollando, pues como ahora que me voy, no sé si tengo la sensación de que me voy de un tema a otro, me doy cuenta de que sí que tengo esa capacidad de desarrollar un tema, ¿no? De unir diferentes puntos del mismo tema. Pero en el fondo, a lo que iba hoy, ¿no? O a lo que creo que es más interesante, es a entender cómo, si yo le hiciera caso a esa duda, si yo le hiciera caso a esas voces que me dicen, es que no vas a llegar ni a 10 minutos, no se entiende lo que dices porque te enrollas y no sé qué, y tú lo entiendes en tu mente, pero ellas no lo van a entender. Ya hay otras personas que hablan de temas parecidos y es muy interesante lo que cuentan. A ti casi nadie te escucha. O sea, si yo hiciese caso a estas voces que tengo, que existen, no estaría aquí, no estaría explicándote nada, no estaría grabando nada. Tampoco compartiría, yo qué sé, en el canal de Telegram, tampoco compartiría en Instagram, ¿no? Me quedaría sin hacer nada probablemente, o hubiera empezado solo pues eso, con mis sesiones 1 a 1, ¿no? Como empecé, me hubiera quedado ahí y cuando hubiera crecido mucho, pues a lo mejor me hubiera planteado otra cosa. Pero la realidad es que siento que hacer caso a esas voces hubiera sido un error completamente, ¿no? Porque me hubiera mantenido en un espacio, ¿cómo lo diría? Un espacio pequeño, en un espacio en el que no ocupo todo el lugar que quiero ocupar, en el que no digo todo lo que quiero decir. Y es por eso que puedo estar aquí grabándote un podcast tranquilamente, a pesar de que antes de grabar tengo un montón de voces en mi cabeza que me dicen que dónde voy, que tal, que cual, que pascual, ¿no? Porque decido deliberadamente coger esas voces y aparcarlas. Yo no sé si es verdad. Yo no sé si es verdad que lo que yo tengo que decir no es tan interesante. Yo no sé si es verdad que lo que explican otras personas es mucho más interesante que lo que explico yo. Y en el fondo me da un poco igual si es verdad o no. Lo importante para mí es, a mí me apetece compartir. Me apetece, porque se me pasan muchas cosas por la mente y me gusta compartirlo. A mí me apetece porque además muchas veces mientras te lo estoy explicando, a mí me está quedando mucho más claro, ¿sabes? O sea, es como, wow, después de hablar de esto, me ha quedado todo clarísimo. Entonces, yo estoy segura, si tú me escuchas es porque en algún punto a ti también te ha pasado esto. No sé si te has pensado alguna vez grabar un podcast, no sé si has pensado alguna vez escribir un libro, pero esa sensación de qué hago yo aquí, si yo, o sea, yo soy coach, no soy divulgadora. Bueno, ¿y qué? ¿Sabes? ¿Y qué? Siento que es algo que puedo compartir, siento que es algo que me apetece hacer y lo hago y dejo a un lado
el juicio, mi propio juicio y el juicio de los demás. ¿Por qué? Porque, te repito, ¿no? Si no, no haría nada. Y probablemente, no sé si con el podcast o con otra cosa, tú en tu negocio estás en el mismo punto. Estás en el punto en el que hay algo que te haría mucha ilusión hacer. Pero dices, ¿yo qué hago haciendo esto? ¿Yo qué tal? ¿Qué más da? ¿Qué más da? O sea, de verdad. Primero, que para tener haters hay que ser muy famoso, eso ya te lo digo. O sea, yo no me imagino que yo tenga un montón de gente criticándome detrás, porque nadie me conoce, o sea, es imposible que esto pase, ¿vale? Si hay alguien que lo que le hago no le gusta, que no me mire, que no me escuche, que decida escuchar otras cosas, ¿no? El mundo es libre, somos adultos, ¿no? Es decir, que al final a la única a la que le tienes que rendir cuentas es a ti misma. ¿Y por qué no te vas a permitir hacer lo que quieres hacer? Aunque no seas una experta, aunque no. ¿Qué más da? A raíz de esto, estoy escribiendo un libro y ahora mismo ya está prácticamente acabado, faltan las últimas correcciones. Le he pedido a unas amigas que se lo lean porque es un libro para coaches, pero que creo que es completamente comprensible desde fuera del coaching, pero yo quería que ellas se lo leyeran y me dijeran qué opinaban del libro, si les llegaba el mensaje, etcétera, ¿no? Y os digo la verdad, o sea, es un libro muy cortito, de momento tiene 35 páginas y no creo, pues a lo mejor si añado alguna página llegará a 40, pero decir que nada, es un libro cortísimo, pero a veces pienso, es que es muy corto, ¿cómo voy a publicar algo tan corto? A veces pienso, es que, por ejemplo, soy muy directa escribiendo, me he dado cuenta, ¿no? Y, porque claro, yo nunca había escrito así. ¿Y qué pasa? Que en 3 líneas lo he resumido todo. Pero es que es mi manera. Es que es así como soy yo. Es que no hay una manera correcta de hacerlo, ¿sabes? Y si yo pensase, es que si no llego a las 100 páginas, ¿dónde voy con un libro así? Claro, si yo pienso eso, otra vez me quedo sin hacerlo, pero es que a mí me apetecía mucho escribir ese libro. De hecho, en algún lugar de mi mente hay un segundo libro, que ya veremos qué pasa con eso, ¿no? No es una novela, ella obviamente no es una novela, pero quiero decir, con esto, ¿qué te quiero decir? Que no te cortes, ¿qué más da? ¿Qué más da lo que vaya a pensar la gente? ¿Qué más da lo que... es más, no tiene que ser perfecto, no tiene que estar súper medido. Yo sé que probablemente si de aquí a 10 años vuelvo a escribir otro libro o he escrito varios, yo qué sé, quién sabe, ¿no? Pues probablemente miraré mi primer libro y diré, hombre, se podía mejorar. Pues claro, de la misma manera que hoy en día bailo, ya hace muchos años que bailo en pareja, y cuando miro mis primeras grabaciones de cuando bailaba al principio del todo, pienso, madre mía, pero es que es lo normal. ¿Pero qué iba a hacer yo en ese momento? No bailar, por no hacer el ridículo, por no sentir que no sabía, porque yo no sabía tanto como no sé quién. No, hay que empezar. Yo no soy una profesional del baile, no, pero bailo. No soy una profesional de la comunicación, no soy periodista, no soy divulgadora, no, pero tengo un podcast. Yo no soy escritora, no he escrito novelas, no soy periodista, repito, no he hecho ningún tipo de curso de nada, no, pero he escrito un libro. Y sinceramente, ¿sabes? O sea, es que cuanto más lo pienso, más cuenta me doy de que ¿a quién coño le importa? A nadie le importa. Solo le va a importar a 2 tipos de personas. Uno, las personas que estén interesadas verdaderamente por lo que yo tengo que decir, sea porque me quieren mucho o sea porque mi trabajo les llega
y genera conexión, y las personas a las que les doy mucha rabia, pues envidias o X, que van a tener otro tipo se me ha ido la palabra. Bueno, se va a generar otro tipo de conexión, pero completamente diferente, ¿no? Entonces, al resto del mundo le da igual si yo escribo un libro, si yo hago un podcast, o si tengo un canal de Telegram, o si al resto del mundo le da igual, ¿vale? Entonces, en el fondo, si te lo paras a pensar, las personas que van a reaccionar son las que van a reaccionar desde el amor y desde el cariño, o las personas que van a reaccionar desde la rabia, seguramente, ¿no? Pero para ti, para mí, da igual, yo no hago el podcast para las personas que me quieren ni para las personas, lo hago por mí. O sea, es decir, claro que me encanta que el mensaje llegue, claro que quiero que te suscribas al canal, claro que quiero que me des likes, porque así se va a ir a más personas. La cuestión es que si yo lo hiciera solamente para que me escuchase mucha gente, pues estaría... Bueno, o lo tendría que enfocar de otra manera. Si yo quisiera que este fuera mi trabajo, lo tendría que enfocar diferente, pero la suerte es que no es mi trabajo, son como satélites alrededor de mi trabajo que vete tú a saber, ¿no? O sea, vete tú a saber cómo luego esto evoluciona dentro de lo que es mi carrera profesional, pero lo importante es que lo disfruto, lo importante es que yo no me juzgo. Eso es lo importante. No si te juzga el vecino, la clienta, no, lo importante es que tú no te juzgues a ti misma. Esa es la clave. Esa es la clave para que puedas hacer lo que te dé la real gana en tu vida. Ayer escribía una newsletter que sale mañana y decía esto, ¿no? O sea, basta, chicas, basta de vivir con un miedo atroz. ¿A qué? ¿A qué? ¿A que te critiquen? Madre mía, si viviéramos con un miedo atroz a que nos peguen un tiro en la cabeza, obviamente lo entendería, pero, que te critiquen, que digan lo que quieran. Lo más importante es que tú estés tranquila con lo que haces y que seas coherente. Esa es una idea que también explico en mi libro. Sé coherente. No digas que no por miedo, ni tampoco digas que sí por complacer. O sea, que un no sea un no real y un sí sea un sí de verdad. Y esto es lo mismo. O sea, yo no soy divulgadora, no soy periodista, tengo un podcast, me lo paso bien, lo hago bien. En el momento en que me agobie, me estrese o esto no encaje conmigo, lo dejaré de hacer. Pero mientras lo hago, lo estoy disfrutando y no me quiero juzgar. Por eso, cada vez que entro a grabarte y una voz me dice, Carol, ¿pero dónde vas? Intento aparcarle y decir, voy a divertirme, voy a ser yo misma, voy a expresarme, porque además creo que es algo que hace falta, no que haga falta que todo el mundo tenga un podcast o que yo tenga un podcast, por supuesto que no, sino a que nos comuniquemos, a que nos hablemos, a que haya interacción entre nosotros, ¿no? Pero interacción real, real. Y quizás ahora me dices, ya, Carol, pero esto es un podcast, si yo te doy un like, no sé qué, esto no es real. Para mí sí que lo es. La cuestión es cómo es para ti. Yo cuando doy un like, cuando hago un comentario, cuando escribo a alguien, yo sí que lo hago desde un lugar real, si no, no lo haría. Por eso también soy reacia, ¿no? Cuando te dicen, pues si quieres crecer en Instagram, escribe comentarios a personas que no sé qué, me cuesta mucho, porque no es escribir por escribir, porque es escribir con sentido. Entonces, no todo el mundo tiene sentido escribirle, ¿no? Entonces, bueno, ahí se me genera también un poco de conflicto, pero yo siento que siempre es posible encontrar la manera de hacer lo que sea coherente contigo. En fin, todo este rollo para decirte eso, ¿no? Que hagas lo que quieras y que te permitas salirte de tu cuadrilátero. Permítete salir de tu espacio preciado del que te sientes tan cómoda, porque la comodidad es enemiga del crecimiento.
y exponerse tiene ciertos riesgos, es verdad, pero también es el único lugar desde el cual puedes crecer. Es el único lugar desde el cual puedes mirar atrás y decir, ole, ¿sabes? Si te quedas aquí pequeñita mirando, podría hacer, pero no hago, ahí no hay ningún ole, ahí hay un miedo. Y repito, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Te lo aseguro. Nada. Nada que sea lo suficientemente grave, lo suficientemente importante. Así que, bueno, este es mi podcast de hoy, que no sé muy bien, pero al final lo que te quiero decir es, deja de ser la que más te juzga y deja de pensar en lo que van a pensar los demás de ti y haz lo que quieras. Haz lo que quieras, porque esta vida, que nosotros recordemos, solo es una. En el caso de que hubiera más vidas, no nos acordamos, ¿vale? Por lo tanto, disfruta de esta, que es la que tienes ahora. Y oye, no sé, dale un poco de salsita a tu vida, no te quedes ahí en solo lo correcto y lo preestablecido y lo que nos han enseñado, porque eso es aburrido. Para tu cerebro también es matador. Un cerebro que se mantiene siempre en el mismo lugar es un cerebro que no crece a nivel creativo, a nivel neuronal, etc. Emocionalmente es lo mismo, corporalmente es lo mismo, en fin, de verdad, atrévete a petarlo, porque ¿y si resulta que lo petas? ¿Sabes? ¿Y si resulta que te haces algo muy loco y lo petas? ¿No te parecería algo maravilloso? ¿No crees que las personas que han hecho cosas locas, o sea, las personas que inventan, ¿no?, artilugios, ¿tú crees que se han quedado allí, uy, no, esto no lo hago por si acaso? No, o sea, lo petan porque se han vuelto locos, porque la idea que les ha llegado es una idea loca, la luz, el avión, ¿no? O sea, una idea loca. Pero eso es lo que tienes que tener, no para ser el próximo inventor, la próxima inventora del avión, pero sí para sentir, hostia, que estás viva, ¿no? Que estás ahí, que estás en la cresta de la ola, ¿no? Siempre, también tiene que haber momentos de calma, por supuesto. Pero en fin, que esto es una invitación a que te expandas, a que no te dé miedo expandirte y a que dejes de lado lo que los demás puedan pensar, porque lo único verdaderamente importante es qué piensas tú y nada más. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por estar aquí. Sígueme, suscríbete, déjame todos los comentarios habidos y por haber. Dime que estás de acuerdo, dime que no estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo me va a costar, ahí vamos a tener que entrar en debate, pero bien, me gusta. Pero cuéntame, háblame, me encantará saber tu opinión. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Si este episodio te ha dado una nueva perspectiva, me encantará saberlo. Puedes escribirme a mi Instagram, @carolb.coach. También puedes compartirlo con esa emprendedora que sabes que hoy necesita escuchar justo esto. Soy Carol Baena y esto ha sido Cuenta el cuento como te dé la gana. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.